Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, hora de probar algo nuevo en el canal. Aquí estoy yo, el tipo que no quiere encasillarse en Puyo Puyo, va a hablar de Puyo Puyo de nuevo. Cállense. Como quizás sepan, esta franquicia tiene varias novelas ligeras. Las más conocidas son las Shin Madoka Monogatari, debido a su cronología y lore, el cual no me gusta y me hace creer que Kenji Oda las escribió mientras se fumaba un porro. Pero hay varias más de la era de Compile, las cuales no puedo leer al nunca ser localizadas oficialmente, ni poseer traducciones hechas por fans. Las de la era de Sega, por el contrario, sí he visto traducciones de estas, y debido a mi promesa del video del iceberg, decidí empezar a leerlas, y pensé, si hablemos de estas, ¿por qué no? Empecemos con la primera. Creo en la primera. Amity y el huevo misterioso. Fue lanzado en abril del 2014. El arte fue hecho por Kome Ichigo y la historia fue escrita por Utako Yoshino. Lamento si lo pronuncié mal. Antes de empezar, la advertencia de spoilers. Sí, voy a hablar de toda la trama de la novela por si les interesa. El arte visual es bueno. No hay muchas ilustraciones al ser novela en lugar de manga, pero me gusta. Es un estilo similar al de Aniversario 20. La trama en resumidas cuentas, Amity se pierde en un bosque, encuentra un huevo, cría al pájaro que sale de este, todos se encariñan con el ave llamado Tama porque nació de un tamago, que es huevo en japonés, se dan cuenta que Tama come más que Kirby, lo que hace que crezca, intentan enseñarle a volar, después ven a otro de su especie en la cima de una torre, lo encuentran pero este ataca a nuestro cast principal para provocar a Tama, y así él se transforme. En serio, Tama pasa de un pájaro tipo pingüino guatón a un ave majestuosa, enorme y que pudo volar en ese mismo momento, logrando llevar a Amity, Ringo, Arley y Carbuncle en su lomo. Esto significa que Tama maduró y debe volver a su mundo, separándose de Amity. Hablemos de lo bueno. La caracterización de los personajes está bien. Sí, siguen siendo algo simplecitos algunos, pero no llega al nivel de Puyo Puyo Tetris 1 o Chronicle. Sí, tenemos al Sick fan de los insectos que casi le da un ataque por pensar en la idea de Tama comiendo insectos. Sí, Sick, sé que te fascinan los insectos. Es como la 20ª vez que lo mencionas en la franquicia. Al menos tiene participación en la trama al ser el primero en darse cuenta que Tama tiene hambre, además de ayudar a entrenarlo para volar, junto con el resto de personajes. Esta historia me hace valorar más el tener un cast pequeño de personajes, a decir verdad. La flanderización en los juegos ocurrió por la enorme cantidad de personajes teniendo que hacer lo que siempre hacen, por su no mucho tiempo en pantalla. Aquí al ser mucho menos en cantidad hacen un poco más al darle más diálogos en general. Ahora, si bien dije que seguían algo simples los personajes, hay una excepción, Amity al ser el pilar de la historia. Esta novela termina dándonos más del personaje, debido a su relación con Tama, desarrollando un sentimiento algo maternal de hecho. Esto se ve en cómo lo cuida, alimenta, quiere enseñarle a volar, etc. Además de su frustración al ver cómo Tama y los demás se sobreexigen en su entrenamiento. El temor de que Tama quizás deba irse, entrando en negación y luego aceptación, al ver que alimentarlo es cada vez más difícil. Y luego su despedida emotiva, pues está bonito, ¿qué quieren que diga? No hay mucha comedia en la historia, lo cual no es malo para nada. Quiere centrarse más en contar una historia simple al fin y al cabo, pero ese es su foco. Pero hay que mencionarlo porque es normal esperar algo más cómico al venir de Puyo Puyo. Tampoco es que sea inexistente. Hay chistes como ese donde Amity dice: si soy la madre de Tama, creo le faltaría un padre. Sí, ¿quiere ser el papá? Y las demás se aborchornan. Eso me hizo reír. También cuando juegan a las atrapadas con Tama. Todo bien, excepto que usan un puyo en lugar de un balón. Sentí una mezcla de risa y pena por el pobre puyo. Bueno, pasemos a lo que no me gusta. El lore de las aves es interesante. Mencionan que son pocas y dejan huevos para que humanos críen a esas aves, para aprender emociones y madurar. Eso está cool, ningún problema, pero nada más.
No te dicen de dónde son, hablan casi nada de su especie. Entiendo que el foco de la historia es Tama y Amity, pero dejar esos detalles fuera no me gusta. Ah, hablando de eso, el bosque. Esta wea es básicamente la isla espejismo de Pokémon. Aparece cuando se le para la raja. Y de nuevo, se sabe nada de este lugar. Es peor porque el lore que te dicen de las aves al menos tiene importancia en la trama. El bosque... podrían quitarlo y decir Amity se encontró este huevo en cualquier otra parte, pero la historia seguiría igual. También, si bien el ritmo de la novela es bastante bueno, el capítulo 8 es meh. Deben subir la torre, ok. Y me gusta que muestren a una Amity distraída por saber que quizás deba despedirse de Tama. Pero tienen que detallar tanto el cómo borran puyos y sobrepasan obstáculos. Se me hizo algo aburrida esa parte. Además de tener el único diálogo estúpido de la novela. Oh, se llama Trial Tower porque posee Trials. Bruh. Pues en conclusión, está buena. No es una obra maestra de la literatura, de nuevo, es simple. Después de todo está dirigida a una demografía amplia. Pero hey, está bien escrita dentro de todo. Y para mí eso es suficiente para hacer una buena historia. Sí, recomiendo leerla. Encontrarla en inglés es súper fácil de hecho, les cuesta nada. Y se la leen en un día, es corta. Bueno, eso sería todo por ahora. Planeo leer el resto de novelas. Díganme si quieren más videos sobre el tema en los comentarios. Y ahora me toca seguir con mi video de Battle Network 4 que espero sacar antes de fin de mes. Si leyeron Puyo Puyo, Amity y el huevo misterioso, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.